Muy buenas tardes, su señoría, defensa y demás intervinientes en esta audiencia. La Fiscalía General de la Nación se dispone a presentar los alegatos de apertura, a los que denominé como violencia es violencia. Lo titulo de esta manera porque si bien es cierto que la violencia intrafamiliar es un flagelo en el cual las mujeres son las más afectadas, los hombres no escapan a este tipo de violencia. En el 2018 murieron 27 y 6.315 resultaron heridos por cuenta de su pareja o expareja según datos de medicina legal. El año pasado 42 murieron, un aumento del 55.5%, y 6.898 fueron heridos, aumento del 9%. Por lo tanto, considero que las medidas deben ser justas y ejemplares sin importar de quién comete este tipo de conductas que afectan directamente al núcleo familiar y nuestra sociedad. He de tener en cuenta, su señoría, que la violencia intrafamiliar ha sido considerada un conflicto de relevancia jurídica, el de los derechos fundamentales de quienes hacemos parte de esta sociedad. Y teniendo en cuenta que esto afecta a ese núcleo familiar de la sociedad, la Ley 1542 del 2012, en concordancia con la Corte Suprema de Justicia, en auto de la Sala Penal radicado 41522, del 9 de octubre del 2013, el magistrado ponente Luis Guillermo Salazar, consideró que este tipo de ilicitud debe llevarse hasta las últimas consecuencias y no admite terminación por conciliación, por pago ni por indemnización integral. Dado entonces por ello que la Fiscalía en esta oportunidad a través de este delegado demostrará la responsabilidad a título dolosa por parte de la señora Aura Liliana Gaviria, quien fue acusada como autora de la conducta punible del delito de violencia intrafamiliar contemplada en nuestro Estatuto Penal, artículo 229. Conducta que, como se demostrará, fue constante durante los años de convivencia con el señor Álvaro Mejía Rodríguez, quien por vergüenza, temor a estar solo y sobre todo por sus hijas, nunca denunció y lo permitió por más de 15 años. Pero ya cansado de ello decidió irse de la casa y 3 días después, más exactamente el 24 de abril del 2020, en una visita que éste realizaba a sus hijas, la señora acusada, aprovechando esta situación, le pidió que volvieran al hogar y ante la negativa de su petición enfureció y en medio de la discusión procedió a agredirlo físicamente, pero esta vez propinándole con arma blanca, un cuchillo que tomó de su cocina, una puñalada en el abdomen, dejándolo tendido en el suelo hasta que por los gritos los vecinos llegaron a auxiliarlo. En estos hechos se va a menoscabar el bien jurídico tutelado, como es la armonía familiar, pues a pesar de que para la fecha de los hechos no convivían bajo el mismo techo, se extiende la prohibición legal a la hora acusada de conformidad con el parágrafo 24 de la Ley 1257 del 2008, que adicionó el artículo 43 de nuestro Código Penal, en el sentido de que hace parte del concepto del grupo familiar el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo lugar. Siendo así, señor juez, le prometo que la Fiscalía demostrará en esta audiencia de juicio oral la tipicidad de la conducta de violencia intrafamiliar, es decir, que hubo un maltrato físico, que causó una afectación a la víctima, que fue producido por la ahora acusada y que el maltrato ha sido ocasionado de manera dolosa y deliberada. Ese pasado 24 de abril del 2020 en la carrera 116 con 34 AA 88, Ciudad de Medellín. Es por ello que al finalizar la presente audiencia tendrán conocimiento más allá de toda duda razonable para condenar y determinar que la acusada es autora y responsable del delito indicado, lo cual se demostrará con los elementos materiales probatorios, evidencia física, los testimonios rendidos por la víctima y los testigos presenciales de los hechos. Por lo tanto, solicito a su señoría que les sea impuesta una pena ejemplarizante en razón de la conducta que quedará descubierta en la presente audiencia. Muchas gracias, su señoría. Gracias, su señoría. Buenas tardes, señor juez y demás asistentes a esta audiencia. El uso legítimo de la violencia solo puede ser cuando es requerida en defensa propia. Ron Paul. A este caso lo he titulado Las consecuencias del silencio. Y para el objeto de discusión de esta audiencia, su señoría, y en vista del que el fiscal que antecedió mi discurso presentó la estadística de los hombres, también es necesario tener en cuenta la cifra de mujeres víctimas de este delito, que por cierto son alarmantes, lo cual para el año 2019 se registraron 43.183 casos de heridas y 122 muertas, cifra que año tras año va en aumento.
quienes son asesinadas a manos de sus compañeros o excompañeras sentimentales. Debido a esto, muchas optan por callar las violencias y aberraciones domésticas que soportan en su entorno familiar. Este es el caso de mi defendida, la señora Aura Liliana Gaviria, quien siendo víctima constante de los maltratos físicos, verbales y psicológicos por parte del señor Guillermo Salazar Lotero durante sus 15 años de convivencia, donde esta mártir mujer tuvo que soportar y ver cómo Guillermo Salazar la golpeaba causándole múltiples hematomas en su cuerpo. Aunado a esto, le manifestaba que no tenía a su familia cerca y que ella ya sabía que su familia siempre lo apoyaba, puesto que nunca habían estado de acuerdo en dicha relación. Manifestaciones constantes que le hacía el señor Salazar, donde siempre le decía que el día que llegara a decir que la maltrataba, hasta ese día volvería a ver a sus hijas, que la arrojaría a la calle, que no tenía dónde ir, le decía que muerta de hambre, entre múltiples frases degradantes. Historia que se repetía día tras día y que Aura Liliana Gaviria trataba de resignarse hasta aquel 05 de abril del 2020. Guillermo Salazar, después de irse de su residencia por 3 días sin decir nada al respecto, llega al hogar y vociferando las palabras degradante como de costumbre, va hasta la cocina donde se encuentra Aura Liliana preparando una ensalada. Guillermo la sujeta del cabello mientras le decía: ¿acaso no me vas a preguntar dónde estuve estos días para restregarte que estuve con una que sí son verdaderas mujeres? Aura Liliana le decía en medio de lágrimas que la soltara, que la estaba maltratando. Guillermo la suelta, mientras que con su mano derecha la toma del cuello, sujetándola fuerte mientras mordía su pómulo. Aura Liliana, en medio de su desespero, al sentir que no podía respirar, toma el cuchillo con el cual estaba preparando la ensalada y lo clava en el abdomen de Guillermo. Todos estos hechos presenciados por una de sus hijas de 14 años, quien al ver esta situación, con impotencia el no poder ayudar a su madre, solo hacía llorar. Al ver que Guillermo sangraba, Aura empieza a gritar a los vecinos que la auxiliaran y que por favor llamaran a la policía, pues Aura temía que Guillermo acabara con su vida como muchas veces se lo había prometido. Señor juez, claramente se evidencia que estamos frente a una legítima defensa, tipificado como eximiente de responsabilidad en nuestro ordenamiento jurídico penal, en el artículo 32, numeral 6. Desvirtuando así lo que la Fiscalía pretende hacer creer con su teoría del caso, exponiendo pruebas testimoniales a la familia de Guillermo, que como bien sabemos siempre ha estado en desacuerdo de su relación, situación que toma como ventaja la Fiscalía, haciéndola ver como la verdugo, la cruel e inhumana. Por lo anterior, prometo su señoría que quedará demostrado a través de evidencia, elementos materiales probatorios legalmente obtenidos y los testimonios que rendirán los vecinos y su hija de 14 años, quien hablará de lo acontecido la tarde del 5 de abril, de tal manera que usted, señor juez, conocerá la verdad, llegando a un pleno conocimiento, más allá de toda duda razonable, que Aura Liliana actuó en su derecho de legítima defensa, donde se cumplieron los presupuestos de la misma y que en reiteradas sentencias la Corte Suprema de Justicia ha indicado los requisitos de tal eximente, tratándose de una agresión actual, no provocada por mi defendida, siendo necesaria y proporcional al brutal ataque del señor Salazar. Entre esas, siendo una víctima más de los abusos y maltratos de un hombre falócrata. Estoy convencido que usted, señor juez, fallará en justicia y derecho a favor de mi defendida, quedando con la plena satisfacción que se hizo justicia. Muchas gracias, su señoría.